Buenos días, mi nombre es Cristian Noetli, soy el docente encargado de primer año de la cátedra de bares, casas y snack y les quiero dar la bienvenida. Con esto iniciamos una serie de charlas que en realidad apuntan a acercarles una serie de herramientas y conceptos que les permitan abordar los primeros trabajos. Bueno, como les decía, vamos a realizar una breve síntesis sobre aspectos operativos que les permitan abordar con herramientas de utilización sencilla, ¿no es cierto?, los desafíos que les impone el esquicio que estamos comenzando. Podemos iniciar esta conversación diciendo que cada disciplina se vale de un código propio, un lenguaje que utiliza para investigar, concentrar y sobre todo poder transmitir la información de que se trate. Así, por ejemplo, para las ciencias exactas y la matemática, números y fórmulas son su lenguaje; para la literatura, las palabras, las letras y sus reglas combinatorias constituyen el suyo. Dibujos, gráficos y perspectivas representan para la arquitectura las herramientas y los métodos con los que hace posible su comunicación. Aquí es interesante hacer una breve pausa y realizar una primera distinción. El dibujo arquitectónico maneja diferentes métodos y técnicas, según quien sea el destinatario. En líneas generales, podemos conformar dos receptores diferentes: los demás o uno mismo. Comencemos por uno mismo. En las disciplinas proyectuales se establece un vínculo sumamente productivo entre la cabeza que piensa y la mano que ejecuta. Conforme se avanza en la representación del pensamiento, se genera un círculo de mutua retroalimentación, en el que el pensamiento del espacio diseñado se vuelca en el papel y éste vuelve a producir nuevas interpretaciones y precisiones que nuestro cerebro decodifica para poco a poco, boceto tras boceto, abordar a la forma que nos resulte más satisfactoria. Ahora, en este punto es necesario realizar una nueva pausa y detenernos en un concepto que hemos deslizado en esta primera aproximación, y es la palabra boceto. El término boceto y sus posibles sinónimos, esbozo, bosquejo, borrador, apunte, se usa para designar el proyecto, las pruebas o la traza primera que se realiza previamente a la obra definitiva. Se trata de un dibujo en el que contornos y detalles no encuentran altamente una definición, y podríamos decir que se trata de una aproximación más conceptual al tema o al problema, casi como una autorrepresentación, un poner allí de manera gráfica algo que estoy pensando y por tanto libre, carente de requisitos técnicos precisos. Mientras pueda entenderme y servirme de lo representado en relación a lo que estoy pensando, todos los dibujos, todos los bocetos serán válidos. Pasemos a los otros destinatarios, los demás. La arquitectura es una disciplina en la que generalmente existe una división entre el que la diseña y el que la construye. Es decir, a diferencia de la escultura o la pintura, el arquitecto traza, plantea y proyecta el espacio y la manera de construirlo, y es otra persona o grupos de personas las encargadas de materializarlo. Por tanto, la existencia de un lenguaje que permita comunicarle a otros es de central importancia. El poder establecer un código común que posibilite tener un manual de instrucciones que le indique a los encargados de construir el proyecto cómo hacerlo se torna imprescindible. De este modo podemos ensayar unas primeras definiciones. Diremos que el dibujo es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes sobre un espacio plano, considerado parte de la pintura y una de las modalidades de las artes visuales. El dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis y ayudar a elaborar su diseño y posibilitar la futura construcción y mantenimiento. Ahora bien, claro, esta diferencia o esta diferenciación entre el dibujo y el dibujo técnico marcan las cuestiones más específicas que tienen que ver con el desarrollo de la arquitectura. Gaspar Monge es considerado el inventor de la geometría descriptiva, disciplina que permite la representación de objetos tridimensionales sobre superficies planas. El sistema Monge realiza una abstracción desde 3 dimensiones a 2, y para conseguirlo se vale de la proyección del objeto tridimensional sobre 2 planos principales perpendiculares entre sí. Dicho objeto queda representado por su vista frontal proyectada sobre el plano vertical y su vista superior sobre el plano horizontal.
Pasemos a un dibujo que va a esclarecer mucho más esto. Vamos a hacer una breve descripción del método Monge y de las perspectivas cónicas, existiendo una abultada bibliografía. Obviamente que no es nuestra intención solaparnos sobre cuestiones más específicas y que seguramente ya estarán viendo en materias como sistemas de representación. Simplemente aquí intentamos saldar de algún modo la necesidad de contar con algunas primeras precisiones sobre el tema. Pero volvamos a la escultura de Oteiza y comencemos a hacer estas aclaraciones ya directamente sobre uno de los ejemplos. Si tomáramos la caja y abatimos los laterales como si se tratara de las tapas o los laterales de una caja, nos encontraríamos con una forma o con una figura similar a esta, ¿verdad? Utilicemos ahora los sistemas de representación informáticos para procurar esclarecer aún más lo visto hasta ahora. Tenemos la caja, ¿verdad? Con las tapas abatidas. Comencemos la tarea de reconstituirla. Poco a poco, cada una de las tapas o las caras laterales van encontrando su posición, lo que nos va a permitir reconstituir el objeto, ¿no es cierto? La escultura de Oteiza nos permite hacer este ejercicio, esta construcción. Transitar poco a poco en cuestiones que nos permiten comprender el espacio y su representación. Una vez constituido este volumen total y empezando a reconocer la forma, podemos girar en torno a él y recomponer lo que hemos visto en materia de geometría descriptiva. Podemos comenzar a verificar las caras planas, las vistas laterales, las posteriores y las superiores. Hagamos así como un repaso sobre el sistema Monge. La planta o la vista superior, o planta de techos, la vista frontal, la vista lateral, la vista posterior, y nuevamente, ¿no es cierto?, otra vista lateral. Podemos avanzar ahora en la incorporación de una nueva herramienta, que es el corte. El corte nos permite seccionar un volumen, así reconocer de esta manera el espacio interior, el espacio encerrado dentro de la forma y sus posibles relaciones, tanto interiores como exteriores. Por intermedio del corte, el espacio interior se nos es revelado. Podemos trasladar este plano de sección y habitualmente lo que hacemos es generar dos planos de secciones que son perpendiculares entre sí, uno en el sentido longitudinal y uno en el sentido transversal. De esta manera poder reconocer la totalidad, es decir, este ejercicio de plasmar las tres dimensiones en un espacio plano nos demanda o nos requiere poder mirar en por lo menos dos direcciones que se tornan perpendiculares entre sí. Finalmente, el corte superior, a una distancia aproximadamente de 1 metro con respecto al nivel del piso, no es otra cosa que la planta, ¿verdad? Es decir, la planta es un corte que se hace paralelo al plano del suelo. Es decir, hemos recorrido de alguna manera hasta aquí, valiéndonos de los sistemas informáticos, todas las maneras de representación que tienen que ver con poder experimentar y poder transmitir el conocimiento del espacio. Nos queda solamente un concepto que nos interesa introducir y que tiene que ver con el concepto de escala. Ahora bien, la escala tiene distintas posibles acepciones. Es un término utilizado para referirse a un factor que toma a las personas como medida primordial del desarrollo y la asociación. Estamos hablando, ¿verdad?, de la escala humana. También podemos decir que se apoya en las dimensiones y proporciones del cuerpo humano relacionándolo con el espacio que habita, es decir, la medida del hombre puesta en relación con el espacio habitable. Es posible que el término haya sido empleado por primera vez en su acepción moderna por la divulgadora científica y teórica del urbanismo Jane Jacobs durante las jornadas de protesta ante la inminente construcción de una autopista en Nueva York, esto es, durante la década del 50, en la época en la que Moses,
político norteamericano hizo la gran transformación urbana, sobre todo en el área de Nueva York. Hemos utilizado hasta aquí los sistemas de representación a partir del uso de la computadora. Vamos ahora a valernos de otro sistema de representación, y que por ahí tiene más que ver con un desarrollo del dibujo manual, y que es el dibujo de la perspectiva. Bueno, vamos a plantear, como decía, una estructura muy básica de una perspectiva. Estos sistemas cónicos de representación, ¿verdad? Establecemos lo que llamamos línea de horizonte y lo que es línea de piso, o línea de tierra, los puntos de fuga, ¿no es cierto?, a partir de los cuales comenzamos a estructurar la perspectiva, y empezamos a trazar y a plantear nuevamente una de las esculturas de Oteiza, en este caso la identificada con el número 4. A partir de comenzar a delinear algunos trazos y empezar a construir el volumen, comenzamos a tener como esta incorporación de las tres dimensiones, o de la ilusión de tres dimensiones, la posibilidad de valorizar alguna de las líneas y entonces empezar a generar aspectos expresivos que nos permitan dotar al elemento dibujado de un cierto carácter, a partir también de empezar a reconocer texturas, a partir de reconocer el color, la luz y la sombra, ¿verdad? Esta posibilidad de sombrear alguno de los lados o de plantear la existencia de una fuente de luz permite empezar a pensar que el objeto se encuentra ya no flotando en el espacio, sino que empieza a tener como bordes precisos, ¿no es cierto? Empieza a estar apoyado, empieza a tener la sensación de peso, la sensación de gravedad. Pero indudablemente la incorporación de la figura humana es la que empieza a dotar al objeto ya de una escala determinada. La aparición del hombre, o la aparición de la mujer, la aparición de la figura humana, permite entender que ya esto no es un elemento de escritorio, un elemento que puede entrar sobre una mesa, sino que ya es un espacio habitable y es un espacio recorrible. La situación de también colocarlo en un entorno, de empezar a pensar determinadas condiciones de borde, también acrecientan como la situación de la escala, pudiendo establecer determinadas relaciones, ¿no es cierto? Podemos continuar con este desarrollo, introduciendo también cuestiones que tienen que ver con, como decíamos, con la materialidad y con el uso del color. Vamos a continuar desarrollando un poco estos dibujos. Continuemos con esta caja. Nuevamente empezamos a plantear una cuestión de interior, un interior que está más cerrado y que es oscuro y que tiene la posibilidad de tener horadado uno de los costados, con lo cual podemos ir descubriendo o intuyendo un poco la relación interior. Lo establecemos dentro de un contexto, planteamos nuevamente la situación de las personas y de la figura humana que establecen una relación de escala, que hacen que este espacio sea recorrible, tener la posibilidad de pensar ya no en un objeto, sino en un espacio arquitectónico. Y como decíamos, este tema de incorporar materiales, incorporar color, terminan de conformar el volumen y de dotarlo de cuestiones expresivas. Vamos a volver ahora entonces también sobre un concepto que acabamos de introducir, que es el tema del corte, pero vamos a volver a ponerlo ya en relación con realizar un corte que nos permita entender o interpretar las operaciones espaciales que hemos empezado a pensar ya en el interior. Este corte nos permite también plantear como una pequeña perspectiva interior, y entonces empezamos a pensar cómo son los vínculos y las relaciones que se establecen en el interior ya del objeto arquitectónico. Hemos dejado a la escultura para pasar a hablar ya de un objeto arquitectónico. De este modo hemos realizado una primera aproximación al dibujo y a sus distintos argumentos.
Hemos recorrido bocetos, croquis, planos, geometría descriptiva y sistema Monge. Hemos hecho una pequeña reseña del uso de herramientas informáticas para terminar con el dibujo manual, explorando aspectos más sensibles. Esperamos que esta primera charla, interpretada como introductoria y puramente instrumental, cuyos temas abordados requieren de una obvia profundización, les haya sido útil y que les permita de alguna manera poder abordar esta primera parte del ejercicio.